Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Seika Tagawa, una niña de solo 4 años que vivió rodeada de maltrato, primero por parte de su madre y luego por la pareja de esta, el hombre que sería acusado de causar su deceso. El desenlace del juicio fue tan inesperado como difícil de aceptar. Pero hay algo que permanece intacto, el dolor que Seika arrastró en silencio, el miedo que habitó su cuerpo y todas las señales que el mundo eligió no ver, porque mucho antes de perecer ya estaba siendo ignorada, herida y olvidada por quienes debían cuidarla. Hoy la recordamos no por lo que le hicieron, sino por todo lo que merecía, ternura, protección y la oportunidad de vivir sin miedo. En 2019, el padre de Seika fue condenado a prisión por robo en la ciudad de Yokkaichi, prefectura de Mie. Pero para ella ese momento no fue solo un hecho judicial, fue la fractura definitiva de un hogar que ya estaba quebrado desde dentro, marcado por la inestabilidad, la ausencia de cuidado y la violencia cotidiana. Aquel arresto no dio inicio al dolor, simplemente dejó al descubierto una realidad que ya conocía demasiado bien. Desde entonces, y quizás desde antes, su infancia comenzó a desdibujarse lentamente, no por decisión propia, sino porque el mundo que la rodeaba se desmoronaba sin que nadie hiciera nada por detenerlo. Apenas era una niña, pero ya sabía lo que era vivir con miedo. Un año después las cosas empeoraron, ya que Seika y su madre Mei de 28 años se vieron obligadas a dejar su hogar. Las dificultades económicas ya no eran solo una preocupación, sino una amenaza constante. Con pocas opciones y sin una red de apoyo sólida, ambas se trasladaron a la ciudad de Kashihara en la prefectura de Nara, donde una amiga les abrió las puertas de su modesto departamento. Durante el día las chicas trabajaban en un cabaret y por las noches en un bar. Una rutina agotadora, marcada por las luces artificiales y el cansancio acumulado, pero también por la urgencia de sobrevivir. Luego de 6 meses de convivencia, una discusión por dinero fracturó su amistad y Mei se mudó con Seika a un departamento cercano. En enero del 2023, ella conoció a Soya Yamashita de 27 años a través de TikTok y en abril comenzaron a salir. A partir de entonces, él comenzó a pasar los fines de semana en el pequeño departamento que madre e hija compartían. Pero un hogar, especialmente cuando hay una niña, no debería ser solo un espacio personal, sino un refugio, un límite, un lugar donde lo vulnerable esté a salvo. Llevar a Soya a ese espacio, por más cercano o inofensivo que pudiera parecer, no era una decisión menor. Requería responsabilidad, criterio y sobre todo una conciencia real del rol que se ocupa como madre, porque una niña no puede poner límites, no puede anticipar el peligro ni protegerse por sí sola, y es precisamente por eso que necesita más que nunca a un adulto que lo haga por ella. Pero Mei no pensó en eso, pensó en su propia necesidad, en su soledad, en su deseo, y al hacerlo abrió una puerta que nunca debió haberse abierto, una puerta que dejaría entrar mucho más que a un hombre. En mayo del 2023, Mei se reencontró con su antigua amiga, aquella que años atrás les había dado un lugar donde empezar de nuevo. A simple vista todo parecía estar en orden, pero la actitud de Soya llamó su atención. No la saludó ni intentó conversar con ella, se mantuvo al margen, con una frialdad evidente y una expresión que rozaba el desprecio. Y aunque en ese momento pudo parecer solo mala educación, hay comportamientos que deben encender una alarma, porque cuando se convive con una niña, la forma en que un adulto se relaciona o elige no hacerlo también es una señal. Ignorar ese tipo de actitudes no es prudencia, es negligencia, y toda negligencia tarde o temprano tiene un costo. Soya trabajaba en una empresa de construcción administrada por un familiar. Uno de sus amigos, al hablar de él, dijo lo siguiente: le encantan los niños, por eso no le importó que Mei fuera madre soltera, incluso le enseñó a vestir a su hija. Creo que ella se llevaba mejor con él que con su propia madre. Su buena relación se debe a que siempre quiso ser padre.
pero la realidad era muy distinta. La pequeña Seika, con claridad y el valor que solo los niños verdaderamente asustados pueden mostrar, le expresó a su madre en más de una ocasión que no quería estar cerca de Soya. Le tenía miedo, un miedo total y absoluto. Los abusadores no siempre se esconden en la oscuridad, a veces se muestran con una sonrisa, se ganan la confianza de todos y se disfrazan de lo que la gente quiere ver: un buen hombre, un compañero, alguien que ama a los niños. Pero ningún niño siente terror sin ninguna razón. Cuando una niña dice con claridad que tiene miedo, no está confundida ni exagerando, está pidiendo ayuda. Y si ese pedido es ignorado por quienes debían protegerla, el problema no es solo el agresor, es también el silencio de los adultos que miraron hacia otro lado. Porque Seika habló, dijo lo que sentía, advirtió como pudo y aún así la dejaron sola. En el año 2020, cuando Mei se mudó a Kashihara, los vecinos denunciaron que Seika lloraba mientras era golpeada, pero según el Centro de Consejería para Niños y Familias no había signo alguno de abuso. Tiempo después se supo que en su anterior ciudad la pequeña había sido puesta bajo protección temporal ya que corría riesgo de abuso. El 12 de mayo del 2023, Seika fue al dentista con el ojo izquierdo inyectado en sangre. Cuando el especialista informó al ente correspondiente y los funcionarios se pusieron en contacto con la madre, les respondió que su pareja la había golpeado accidentalmente cuando le secaba el pelo. Se determinó que no había abuso y ni siquiera se interrogó a Soya. Ese mismo mes, Mei le mandó a uno de sus amigos fotos de Seika con la cara hinchada como si la hubieran golpeado, pero según su madre solo eran efectos secundarios de un medicamento. Por otro lado, Soya le contó a un amigo que quien golpeaba a la niña era Mei y que pensaba que su forma de disciplinarla no era correcta. El abuso infantil rara vez se presenta como una escena evidente. A menudo se manifiesta en señales pequeñas, repetidas, que requieren atención, sensibilidad y acción. Pero a Seika no la protegió nadie. Las advertencias se acumularon, pero siempre fueron minimizadas, explicadas o archivadas. Los adultos a su alrededor eligieron la comodidad de las excusas por encima de la incomodidad de la verdad. Y lo más grave no fue que Seika sufriera, fue que ella pidió ayuda, con su cuerpo, con sus miedos, con sus silencios, y nadie la escuchó. Porque proteger a una niña no es esperar a que sea demasiado tarde, es actuar cuando aún estamos a tiempo, y con Seika el tiempo se dejó pasar una y otra vez. El 18 de junio del 2023, entre las 2 y las 6:30 de la tarde, Soya agredió a Seika dentro de una de las habitaciones del departamento. Según lo trascendido, presionó con una fuerza brutal el abdomen de la niña, siendo una agresión deliberada, directa y sin posibilidad de defensa. A la mañana siguiente, Seika tuvo fiebre, comenzó a vomitar y fue debilitándose poco a poco. Su madre la llevó al hospital siendo declarada sin vida una hora después. El informe médico fue claro y devastador. Seika pereció por una peritonitis generalizada causada por la perforación de su duodeno. Palabras técnicas que detrás de su frialdad esconden una verdad brutal. El duodeno es la primera parte del intestino delgado, una zona frágil y vital del cuerpo. La fuerza que recibió fue tan extrema que le provocó un desgarro interno, y por ese desgarro el contenido del intestino, bacterias, ácidos, restos alimenticios, se filtró hacia el abdomen donde no debía estar. Ese derrame desató una infección rápida y letal, una inflamación del peritoneo, la membrana que recubre todos los órganos del vientre. Cuando esa infección se extiende por toda la cavidad abdominal, se llama peritonitis generalizada y si no se trata a tiempo es mortal. Seika no pereció de forma súbita, lo hizo en silencio, con fiebre, con dolor, debilitándose poco a poco mientras su cuerpo gritaba por ayuda. ¿Qué habrá sentido en esas horas finales? Probablemente no entendía por qué su cuerpo dolía tanto. Tal vez pensaba que si se quedaba quieta, el malestar pasaría. Quizás esperaba que su madre la mimara, la abrazara, hiciera algo.
Seika no tenía forma de explicar el miedo que sentía, ni las punzadas que le atravesaban el vientre. Era una niña, y como toda niña, solo quería estar a salvo, pero estaba sola. Cada minuto que pasaba su cuerpo se apagaba, y con él también se apagaba la esperanza de que alguien, al fin, hiciera lo correcto. El 23 de junio del 2023 se llevó a cabo su funeral en la ciudad de Kashihara. Los amigos de Mei estaban tristes pero también sorprendidos, ya que Soya lloraba y se lamentaba como si fuera su propia hija. La amiga con la que Mei vivió mencionó que Seika era una niña tranquila que no sonreía con cualquiera, sino que analizaba quienes estaban a su alrededor. Sus vecinos estaban asombrados, ya que luego del deceso de la pequeña, su madre puso toda su ropa y juguetes en bolsas y las tiró a la basura. En junio del 2024, Soya fue acusado por provocar lesiones que resultaron en la pérdida de Seika, declarándose a sí mismo inocente. Durante las audiencias se puso en duda la credibilidad de Mei, quien aseguró que su expareja e hija tuvieron tiempo a solas en el momento que ocurrió la agresión. El caso quedó en manos del Tribunal del Distrito de Nara, presidido por el juez Masahiko Sawada, quien este año pronunció lo siguiente: no podemos descartar que la lesión haya sido causada por algo distinto a la agresión del acusado, y las pruebas son insuficientes. Así que con ese argumento él fue absuelto de todos los cargos. Mei y Soya no fueron castigados por la ley, pero quedaron marcados para siempre por una verdad que ninguna sentencia puede ocultar. Fueron los adultos que tenían la obligación de proteger, y en lugar de eso permitieron que se apagara una vida que apenas empezaba. Fueron ellos quienes con su abandono y violencia destruyeron todo lo que Seika pudo haber sido. Su madre y la pareja que eligió no solo fallaron como adultos, sino que fueron la fuente directa del miedo, la soledad y el dolor que marcaba cada día de la vida de la pequeña. Ella no se fue en paz, se fue sufriendo, en silencio, con el cuerpo herido y el alma rota, esperando una ayuda que nunca llegó. Y aunque no pudimos salvarla, tenemos la responsabilidad de recordarla, de decir su nombre en voz alta y de asegurar que su historia no se repita nunca más. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.